Bien, buenos días jóvenes. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, clase número 19 para primero medio A y B, en este caso primero medio A. Unidad número 3, Progreso, Industrialización y Crisis, Conformación e Impacto del Nuevo Orden Contemporáneo en Chile y el Mundo. Ya esa es nuestra unidad. El contenido es el imperialismo europeo, configuración del mapa mundial, colonización económica, expansión del capitalismo. Objetivo, explicar las características del imperialismo europeo, configuración del mapa mundial, colonización económica, expansión del capitalismo. Las habilidades son las de siempre: pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis. Profesor que les habla, y nuestro correo, ¿no es cierto? profesorjua.9@gmail.com. Entonces, muchachos, vamos a hablar de lo que es el imperialismo, ¿ya? Imperialismo, ¿ya? Y aquí vemos una foto, ya, de un oficial británico, inglés. Ahí hay dos oficiales, ya, con, ¿no es cierto?, caudillos locales en la India. Y allí, ¿no es cierto?, nos quiere dar cuenta que los ingleses, ¿no es cierto?, se apoderan de la India en función de sus propios intereses. ¿Qué es el imperialismo, muchachos? Miren, vean esta caricatura, ¿ya? England, dice Inglaterra, ¿no es cierto?, y es un pulpo que tiene muchos brazos, ¿no es cierto? Este pulpito está en Egipto, está en la India, está en Canadá, ¿no es cierto?, y en varias partes del mundo. ¿Qué es el imperialismo, muchachos? Es el dominio de los países industriales europeos en distintos territorios del mundo en los siglos XIX y XX, ¿ya? En estricto rigor, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. A modo de conquista y colonización, en la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Eso es el imperialismo, este afán de dominio de los países que nacen después de la revolución industrial en Europa, específicamente Inglaterra, Francia, Holanda, ¿no es cierto?, Bélgica, ¿ya? Francia, como dije. Las causas, ¿ya? La búsqueda de materias primas para las industrias europeas. Europa posee la tecnología, pero no posee las materias primas. El poder de Europa en todo ámbito, la expansión de la población de Europa por la explosión poblacional, crece la población en Europa. Europa necesita mercados, es decir, lugares donde poner el excedente de producción. Y también un sentimiento nacionalista, ya un nacionalismo, entendiendo por ¿no es cierto?, esa exaltación de los valores propios por sobre los valores de otros países, ¿ya? Y lo que lleva a considerar a una determinada nación que es superior a las demás naciones. Ya, aquí tenemos entonces al señor Roth, ¿no es cierto?, que tiene un pie aquí en el extremo sur de África y otro pie en el extremo norte de África. Esta caricatura, ¿no es cierto?, nos da la idea, ¿no es cierto?, de afán de posesión, el afán de colonizar, ¿no es cierto?, por parte de los ingleses, de apoderarse del mundo, básicamente. ¿Cómo justificaban este adueñarse de otros países, ya, por parte de Inglaterra, de Francia, ya, de Holanda, de Bélgica? Básicamente ellos querían llevar la civilización a sectores atrasados. Según su percepción, ya, como ellos eran países industrializados, ya, donde la tecnología aplicada a la solución de los problemas del cotidiano vivir le habían mejorado la vida, donde la ciencia aplicada
a la solución de problemas cotidianos, por ejemplo, el avance en las farmacias, en los remedios, en la medicina, los hizo creer de que ellos eran superiores ya a los otros países. Expandir la evangelización a tierras alejadas de Dios. Los europeos, que son cristianos, ya tienen la idea, ¿no es cierto?, como todas las personas religiosas, de que su religión y su Dios es el único verdadero. Entonces, para los europeos, Cristo era el Dios verdadero y era un deber de los países cristianos, ¿no es cierto?, expandir y darles la buena noticia al resto de los países que desconocían al Dios de los cristianos. Y la otra causa, ¿no es cierto?, fue explorar, ¿no es cierto?, para la ciencia, y también por el deseo de aventura, como los ingleses Stanley y Livingstone, ¿no es cierto?, que fueron los que exploraron África, descubrieron, ¿no es cierto?, las fuentes del río Nilo, las cataratas Victoria, etc. Y ahí está, ¿no es cierto?, su estereotipo, ¿no es cierto?, sus botas de montar, su gorro cucalón, este gorro de los exploradores ingleses. El imperialismo en el siglo XIX causa factores, motivaciones. Lo primero es la competencia política y económica internacional, ya lo que se da dentro del contexto del capitalismo, de una economía global. Ya todo el planeta entonces comienza a participar de este circuito de compra y venta de productos. El mercado se hace mundial. Los países industrializados de Europa, ¿no es cierto?, confeccionan productos manufacturados, armas, trenes, barcos, maquinarias, ¿no es cierto?, la que venden a los países que se especializan solamente en explotar materias primas, como América Latina, como Asia y como África. ¿Por qué los europeos no llegan a América Latina? Simple, porque Norteamérica consideraba a América Latina como, ¿no es cierto?, una extensión natural de su poderío, y por lo tanto ningún país europeo iba a pretender quitarle, ¿no es cierto?, la superioridad, la hegemonía que Estados Unidos decía tener sobre América Latina. Por eso que los países de Europa se dedicaron a colonizar, ¿no es cierto?, básicamente África y Asia. Evidentemente ellos buscaban nuevos mercados, ya, o sea, lugar donde extraer materias primas y colocar el excedente de su producción, la que se había multiplicado gracias a la aplicación de las maquinarias al proceso productivo. En una primera etapa, recordemos, ¿no es cierto?, es el acero y el vapor, y a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es la electricidad y el petróleo. Entonces ellos quieren acceso a recursos naturales, a nuevas fuentes de energía, ya básicamente petróleo. Dar salida a los productos, compensar descenso de precios, luchar contra las barreras aduaneras, invertir capitales, ¿no es cierto?, búsqueda de rentabilidad y evidentemente la mano de obra barata que encontraban en África y en Asia. También ellos querían buscar nuevos territorios, ya, colocar el excedente demográfico sin trabajo y la lucha por la hegemonía, el prestigio, ¿no es cierto?, que está dentro del concepto del nacionalismo. Y dentro de las otras motivaciones que no fueran políticas ni económicas, repetimos la función civilizadora, ya, motivaciones del nacionalismo conservador, supervivencia de los más aptos, deber moral, aportar al progreso, idea de una raza blanca superior, labor misionera y evangelizadora, la función religiosa, y la motivación científica, ¿no es cierto?, descubrimiento de nuevos territorios y exploraciones científicas. Como se darán cuenta, este proceso es muy complejo. Tiene causas económicas, tiene causas políticas, ya, causas de interés científico, motivaciones religiosas, ¿no es cierto?, querer llevar el Dios de los europeos, ¿no es cierto?, a Cristo al resto del mundo.
¿Qué elementos facilitaron el imperialismo de mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX? Bueno, la tecnología aplicada a la producción, la que nos dio el ferrocarril, ya los barcos a vapor, las armas modernas como la ametralladora, los fusiles individuales, el teléfono, el telégrafo, la radio, ¿ya? Son elementos que facilitaron entonces que estos países más desarrollados tecnológicamente fueran, ¿no es cierto?, adueñándose por la fuerza de los territorios, sobre todo en Asia y África. Podemos comparar el imperialismo, ¿no es cierto?, con el colonialismo de la Edad Moderna, ¿se acuerdan? Ese de los siglos XVI y XVIII. Allí, ¿quiénes eran los protagonistas? ¿Quiénes fueron? Bueno, España, Portugal, Holanda, colonias en Sudamérica, enclaves en Asia y África, tenían un objetivo mercantilista, es decir, aprovisionamiento de materias primas a la metrópoli, ¿ya? Estos enclaves en Asia y África en especial, ¿no es cierto?, era una administración directa mediante compañías comerciales y ausencia de conflictos entre estados. Es decir, durante el colonialismo o imperialismo de los siglos XVI, XVII y XVIII, había una complementariedad más que un enfrentamiento entre las potencias coloniales, como en España, Portugal y Holanda. A diferencia, el imperialismo de finales del siglo XIX, ya, se caracterizaba básicamente por control territorial y político de las zonas conquistadas, ya, con diversos modelos de control y ocupación, flujo migratorio hacia nuevos territorios y posibilidad de invertir capitales. ¿Ya? Esas entonces son las grandes diferencias. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Cri, 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 cri. Stephanie Cosilla, todo claro. No, ya, perfecto, muchas gracias. Para los pocos que están poniendo atención, Antonia Aguirre, ninguna, gracias Antonia. Brian Díaz, ninguna razón, gracias Brian. Reparto colonial del mundo en el siglo XIX. ¿Ya? Lo que está en azul son colonias francesas. Acá, la Guyana en Sudamérica. Todos estos países en África, todos los que están en azul. Allí, en Medio Oriente, Madagascar, la península Indochina. Portugal, aquí, Portugal, tiene acá, ¿no es cierto?, en las costas de África tiene colonias. España, todavía le queda algo a España, medio del siglo XIX, ¿no es cierto?, aquí Sierra Leona, sobre todo acá en la costa de África, ¿ya? Netherlands, ¿ya? Netherlands, que está aquí está ese cosa chiquitito, lo que ahora se llama Bélgica, ¿ya? Tiene posesiones sobre todo acá en Asia, en las islas del Asia acá. Borneo, Sumatra. Y celeste, perdón, Netherlands, Holanda. Bélgica, este color celestito. Bélgica tiene todo ese pedacito que es el llamado Congo belga, ¿ya? Y Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene posesiones aquí en Canadá, perdón, Alaska. Alaska que se la compra a Rusia, le compran los norteamericanos, le compran Alaska a Rusia, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la Unión Libre, o sea, Inglaterra, ¿ya?, tiene sus enclaves aquí, tiene acá, ¿no es cierto?, en estos países de África, ya en la península arábiga, la India, miren el medio pedacito que tienen acá. Ya. Ese es el reparto del mundo entonces.
Tipos de dominación colonial. ¿Ya? ¿Cómo eran estos tipos de dominación según el país, ya que era la metrópoli, o sea, la ciudad madre, el país madre? El Reino Unido, ya encabezado por la isla de Inglaterra, tuvo una reina muy famosa, la reina Victoria, que es la señora que vemos acá, ¿ya? Entonces, esta reina fue la que gobernó ya el Reino Unido en su etapa de mayor extensión mundial. Modelos coloniales. Habían enclaves estratégicos, habían colonias de explotación, habían colonias de poblamiento, habían protectorados y habían mandatos. ¿Qué eran los enclaves estratégicos? ¿Ya? Control marítimo para defensa comercial, eran lugares de penetración para el interior, enclaves defensivos, ejemplos Singapur, Ciudad del Cabo, Gibraltar. Estamos hablando de los territorios ingleses. Ellos también tenían colonias de explotación. El objetivo, suministro de materias primas, no tienen autonomía política, administración directa por la metrópoli, una minoría de funcionarios metropolitanos. Ejemplo, la India y el Congo. También tenían colonias de poblamiento, territorios poco poblados, inmigración masiva de europeos, se imponen formas de vida metropolitanas, autogobierno excepto en política exterior, ejemplo, Unión Sudafricana, Canadá y Australia. Los protectorados. Respeto a las autoridades políticas indígenas, política exterior bajo la autoridad local y política exterior y ejército, funcionarios de la metrópoli. Ejemplo, Egipto y Sudán. Tras la Primera Guerra Mundial, territorios del Imperio Turco y de las colonias alemanas fueron entregados por la Sociedad de Naciones a diversas potencias coloniales para su administración. Esos son los mandatos. Todos estos tipos de ocupación eran los que ocuparon los ingleses desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y acá tenemos el Imperio Británico. El Imperio Británico está en este color. ¿Alguien me ayuda? Esto no es rojo. Esto es... ¿Quién me ayuda? ¿Qué color es este, chicos? ¿Qué color es este? ¿Magenta? ¿No? Bueno, este color. Imagínense, chicos, imagínense. Esta pequeña isla de Europa, ya es dueña de Canadá, ya, de aquí, ¿no es cierto? De lo que es la Guyana inglesa, lo que es, ¿no es cierto?, Sudáfrica. Todo esto es de los ingleses, chicos. Australia. Son dueños de la mitad del planeta los británicos. Buena. Posesión de las colonias inglesas, ¿no es cierto? Egipto, Sudán, Kenia, Somalia, Tanzania, Uganda, Camerún, Nigeria, Ghana, Sierra Leona, Namibia, Sudáfrica, ya, Rodesia, Zimbabue, Suazilandia, Malawi, Papua Nueva Guinea, Singapur, Birmania, la India, chuatas. El Imperio francés, muchachos, el Imperio francés. Aquí, ¿no es cierto?, la Guyana francesa, Madagascar, todos estos países de África, ya la península Indochina, Francia, tiene todas esas posesiones. Imperio francés en África, desde 1830 se inicia la presencia francesa en Argelia, extendiéndose por norte de África, África occidental francesa, África ecuatorial y Madagascar.
Ya, aquí está, ¿no es cierto? África Occidental Francesa, Argelia, Marruecos, África Ecuatorial y la isla de Madagascar. Todo eso es de los franceses. En Asia, a partir de 1858 se inicia la presencia francesa en Indochina, Annam, Tonkin, Cochinchina, actualmente Vietnam, Laos y Camboya. Ya se adueñan de todo esto los franceses. Los españoles, ya aquí en Marruecos, este pedacito, ¿no es cierto? Ceuta, también el Sáhara español, ya aquí, este pedacito es de los españoles, ya. Después de haber sido dueños de casi todo un continente, después que ha reducido, ¿no es cierto?, a este poco espacio en las costas de África. Pero también hay potencias no europeas, ya, que también tienen esta intención, ¿no es cierto?, imperialista, es decir, de apoderarse de territorios que no le pertenecen, apoderarse de territorios para extraer materias primas, ¿no es cierto?, y colocar sus excedentes de producción y evidentemente también imponer su cultura. Estados Unidos establece un imperialismo más económico, ya instala empresas comerciales en América Central, anexiona territorios como Cuba y Filipinas, ya que se las quita a España en las guerras de 1898. Su poder se va a notar más en el siglo XX. Para controlar el comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico decide construir el canal de Panamá, ¿ya? El colonialismo, el imperialismo norteamericano entonces siempre ha sido más comercial. No es que lleguen con su ejército, sometan a la población, no. Básicamente se apoderan de su economía. También tenemos Japón, que se caracteriza porque tiene un desarrollo industrial atrasado, tiene un crecimiento acelerado a fines del siglo XIX, y sus ambiciones están en el Asia Oriental y en las islas del Pacífico. Una de las razones que va a llevar a que Japón ingrese a la Segunda Guerra Mundial. Otros imperios coloniales tenemos a Bélgica, iniciativa personal del rey Leopoldo, el Estado Libre del Congo en 1865, donado al pueblo belga. Alemania, búsqueda de un lugar bajo el sol, expansión en África, en el sur, África Sur Oriental Alemana, actual Namibia, este está Tanganica, parte de la actual Tanzania, el centro, Togo y Camerún. Italia, expansión en Libia, conflictos con Francia por Túnez, penetración en Somalia y Abisinia, ya en 1896. Llegaron tarde al reparto del mundo estos muchachos. Ya. África en 1885, ya, y África en 1914. Ya, en 1885 habían pocos países que se habían apoderado de parte de África. ¿Ya? Argelia, Túnez, Egipto, el Congo belga, Gabón, Costa de Oro, Liberia, Senegal, Colonia del Cabo, África suboccidental, Madagascar. Pero miren en 1914. En 1914 ya África se la habían repartido los europeos en su totalidad. Entre británicos, franceses, alemanes, portugueses, españoles, belgas e italianos se apoderaron de África. Ya. Esto evidentemente generó rivalidades y conflictos entre los países imperialistas, ¿ya? Donde hubo problemas en Egipto, por ejemplo, en Túnez, ¿ya? En Sudán, está acá abajito, en Sudáfrica y en Marruecos, aquí. ¿Ya? Conflictos coloniales en África, chicos. Túnez, conflicto entre Italia y Francia.
Apoyo inglés a Francia para evitar el dominio italiano en el Mediterráneo. Egipto, el conflicto estuvo entre Gran Bretaña y Francia por el canal de Suez. Inglaterra logra controlar el canal de Suez. Sudán, incidente de Fachoda en 1898, reparto entre Inglaterra, objetivo unir el Cairo con el Cabo, y Francia, objetivo unir Senegal con el Mar Rojo. Por eso querían Sudán. Sudáfrica, guerra de los Boer, 1900-1902, conflicto entre británicos y holandeses, a los que le llamaban Boers. Ya. Triunfo británico y respeto de la autonomía de los Boers, o sea, de los colonos holandeses. Crisis del mapa rosa de 1890, expansión portuguesa uniendo Angola y Mozambique. Se enfrenta el eje norte-sur del Reino Unido. Crisis de Marruecos, defensa de los intereses mineros alemanes frente a los franceses. Crisis de 1905 y crisis de Agadir. Evidentemente que esto se traduce, ¿no es cierto?, en los problemas que tenían los países imperialistas por los territorios que habían conquistado en África, y la motivación, por sobre todas las cosas, era económica. Aquí, reparto de Asia, ¿ya? Reparto de Asia, ¿no es cierto? Aquí están los británicos, están los franceses, están los holandeses, los portugueses, los norteamericanos, los alemanes, los rusos, ¿ya? Los rusos, chicos, los rusos. Entonces aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, posesiones francesas, acá la península indochina, posesiones holandesas, ¿no es cierto?, Sumatra, Borneo, las Islas Célebes, Nueva Guinea, es de los franceses, perdón, de los holandeses. Los británicos, ¿no es cierto?, las posesiones británicas, acá la India, ya Birmania, parte de Malasia y Borneo, las Filipinas, ¿no es cierto?, que son de Estados Unidos, y las amarillas, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, posesiones alemanas y el imperio ruso, que está acá, ¿no es cierto? Y zona de influencia rusa, esta que está acá, ¿ya? Lo que actualmente es Irán e Irak, ¿ya? Y esta también es una zona de influencia británica. Y Japón, ¿no es cierto?, que domina hacia 1910 la península de Corea, y en 1905 quiere quitarle la región de Manchuria a China. Y la isla de Sajalín también, y las islas Kuriles, acá. El expansionismo norteamericano y japonés, ¿ya? Estados Unidos entonces en 1867 le compra Alaska a los rusos, se empieza a apoderar, ¿no es cierto?, a invertir capitales, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que son los países de Centroamérica, en la producción de materias primas, sobre todo agrícolas, la construcción del Canal de Panamá, ya para unir la costa atlántica de Estados Unidos con la costa pacífica de Estados Unidos, y evitarse, ¿no es cierto?, el viaje hasta el Cabo de Hornos, acá en Chile, el Estrecho Magallanes, y de ahí subir. Así que deciden hacer un canal. También, ¿no es cierto?, se toman las islas de Hawái, las islas de Guam, ¿no es cierto?, las islas de Waki, las Filipinas, ¿no es cierto? Y Japón, como ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, se toma la isla de Formosa, la isla Ryukyu, la península coreana, la isla de Sajalín y las islas Kuriles. La guerra hispanoamericana en 1898, conflicto provocado, ya. Esto es, ¿no es cierto?, una lucha entre Estados Unidos y España, ya. Aquí se deja mucho que ver el poder de la prensa, el fin del imperio español y el seguimiento de un nuevo imperialismo estadounidense. Con la pérdida de Filipinas, las islas Filipinas en Asia y la isla de Cuba en el Mar Caribe,
termina la larga agonía del imperialismo español, ¿ya? En la guerra de 1898, que las pierde y por lo tanto las Filipinas pasan a manos de Estados Unidos y Cuba también pasa, ¿no es cierto?, al dominio de Estados Unidos. El control del mar. Reino Unido en el siglo XIX y los Estados Unidos en el siglo XX dominarán el mar construyendo poderosas armadas de guerra, controlando los mares. ¿Ya? Para esto, ¿no es cierto?, los ingleses construyen el canal de Suez, que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, y los norteamericanos el canal de Panamá, que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. El canal de Suez, acá está el canal de Suez, muchachos, acá está el Mar Rojo, allí está el Mar Mediterráneo. Esto no existía y una obra en ingeniería hace y construye un pasadizo que une el Mar Rojo, es decir, todo lo que es los países que están en la costa del Océano Índico, inmediatamente con el Mar Mediterráneo y por lo tanto, ¿no es cierto?, con Europa. El canal de Suez es un ejemplo del poder imperial de Inglaterra en el siglo XIX. El canal de Suez es construido en la colonia de Egipto por el gobierno egipcio. Inglaterra lo controla desde 1875 cuando compró gran cantidad de acciones a la empresa dueña. Permite un paso desde el Mediterráneo al Índico a través del Mar Rojo para llegar más rápido y barato a sus colonias de Asia y se evita bordear África, o sea, un motivo comercial. Y el gestor de esta maravilla de ingeniería, ¿no es cierto?, es el ingeniero Ferdinand de Lesseps, ¿ya? Aquí es un cuadro donde presenta, ¿no es cierto?, su proyecto a las autoridades egipcias. Ferdinand de Lesseps, este señor es el genio que construye esta maravilla ingenieril. Creado por el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps en la foto, fue inaugurado en el año 1869, con música de Giuseppe Verdi de fondo, que la creó por encargo la ópera Aida, ¿ya? La ópera Aida, entonces, de Giuseppe Verdi, fue creada especialmente para la inauguración del canal de Suez. Cuando tengan tiempo, googleen, ¿ya?, Aida de Giuseppe Verdi, para que escuchen, es una maravilla, muchachos. El canal de Suez, ¿no es cierto?, permitió a Inglaterra aumentar su dominio territorial y comercial en el Asia. Inglaterra es la primera potencia mundial en lo industrial, militar, comercial, político, cultural y etc. Trabajaron más de 1,5 millones de personas, costó 17 millones de libras esterlinas, tiene 161 kilómetros de longitud y hasta 13 metros de profundidad. Hoy lo cruzan 72 barcos por día. Junto a él hay una línea férrea. Imagínense qué maravilla, muchachos. El canal de Panamá, aquí Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Aquí, ¿no es cierto?, los ingleses, los norteamericanos deciden hacer su canal. Construido por Estados Unidos entre 1904 y 1914, o sea, duró 10 años su construcción. Para controlarlo hizo que Panamá se independizara de Colombia. Panamá era una provincia de Colombia. Los norteamericanos financiaron a los hacendados, ¿no es cierto?, panameños para que lucharan contra Colombia, así adquirir una independencia, y evidentemente esto con el objetivo de que estos le pagaran el favor, permitiéndoles la construcción de un canal que atravesara su país. Trabajaron 70.000 personas y murieron cerca de 20.000. Se evita bordear América del Sur, Estrecho de Magallanes. Se inauguró en 1914, demostrando el poder de una nueva potencia mundial, Estados Unidos. Consecuencias del imperialismo europeo. A partir de 1870 comienza a generarse alianzas como la Triple Entente y la Triple Alianza. Comienza una carrera armamentista en Europa. Por las ambiciones y el nacionalismo se llega a una guerra mundial en 1914.
Consecuencias. Para las colonias hubo consecuencias positivas y negativas. Positivas indirectas. Descenso de la mortalidad por mejoras sanitarias, llegada de bienes de consumo manufacturados, construcción de infraestructura para la explotación y alfabetización de los nativos. Negativas. Ruptura del equilibrio poblacional, población-recursos. Se mantienen altas tasas de natalidad. Ruptura de fronteras étnicas y naturales. Pérdida de identidad cultural, costumbres, lenguas, creencias. Transformación social, destrucción de estructuras tribales y aparición de nuevas clases sociales, aparición de movimientos nacionalistas, división internacional del trabajo, países coloniales y son igual a países dependientes, reemplazo de autoridades locales por gobiernos coloniales. Para la metrópolis, es decir, para los estados que dominaban a otros. Gracias, Alexandra. Para la metrópolis, positiva, alivio de la presión demográfica y sociopolítica interna, entrada de materias primas y productos coloniales, colocación de excedentes industriales. Negativas, conflictos con otras potencias, conflictos con autoridades locales y movimientos internos. Aquí tenemos una galería de imágenes. Misionero Livingstone encuentra a Stanley, se encuentran estos dos, ¿no es cierto?, exploradores norteamericanos, o sea, perdón, ingleses, se encuentran, ¿no es cierto?, en África. Allí, ¿no es cierto?, hay fotos alegóricas al imperialismo, Canal de Suez, Livingstone y Stanley. Y eso sería todo, pues chicos. Sería todo de todo. Bien, no se me vayan, por favor, que voy a tomar lista.